El vínculo que une a los hermanos es algo tan especial que es capaz de generar infinidad de relatos. Historias que hablan de lo profundo que puede llegar a ser ese lazo. Algunos de estos casos nos hablan de conexiones entre hermanos verdaderamente poderosas. Historias tan fuertes que, según cuentan, son capaces de trascender lo estrictamente físico y en algunos casos hasta continuar más allá del implacable límite que impone la muerte. Esta es la historia de Edward Mordrake, un joven que nació en el siglo XIX en la Inglaterra victoriana. Perteneciente a una familia de la realeza, este joven pudo haber sido la envidia de muchos, pero lamentablemente él guardaba un oscuro secreto relacionado a un hermano cuya historia era completamente desconocida. Un hermano que, según cuentan, era bastante siniestro. Voces Anónimas 4. El hermano siniestro. Esta es la historia de Edward Mordrake, un joven inglés que vivía en el siglo XIX, de la realeza. Aparentemente un tipo feliz, de dinero, sensible, las tenía todas. Seguramente pudo ser la envidia de muchos, a no ser por un oscuro secreto. Un secreto doloroso que además lo manifestaba todas las noches, en un pueblito chico, en un bar de ese pueblo al que iba a beber. Todas las noches iba a un bar. Cuando lo veían entrar no podían entender cómo una persona de la realeza estaba ahí presente en ese bar. No era común que un joven de ese linaje concurriera a un bar a beber. Edward entraba, se apoyaba en la barra, pedía su primer trago, lo tomaba y después iba a una mesa y seguía bebiendo ginebra. Tomaba ginebra, 1, 2, 3, 4, y comenzaba a hablar. Es más, no comenzaba a hablar, comenzaba a dialogar con alguien. Los testigos dicen que hablaba con alguien, porque se tomaba los tiempos, como cuando uno habla y escucha. Y seguía bebiendo y ya ese diálogo era más violento. La conducta de este joven se empezó a transformar en algo agresivo. Levantaba la voz, golpeaba la mesa, parecía discutir con alguien que nadie podía ver. Discutía con alguien, como si lo tuviese enfrente, en la silla al lado de su mesa. Algunas veces las discusiones se hacían fuertes. Y se transformaba como una discusión con nadie, porque veían a Edward gesticular,
agarrarse la cabeza, pedir por favor, basta. Y perdiendo el control y hablando con alguien que no se sabe quién es, te decía, este tipo está loco, o habla con un fantasma, o habla con alguien desaparecido. Nombraba, basta, déjame, no me molestes más. Siempre lo mismo, todas las noches. Entraba, bebía, 1 ginebra, 2, 3, 4, comenzaba a hablar con alguien, discutía y los que estaban ahí no entendían qué pasaba. Hasta que uno se dio cuenta, porque escuchó, que Edward tenía un hermano. Hermano. Eso era raro porque nadie conocía la existencia de un hermano en la familia de los Mordrake. Habían tenido solo un hijo. Hasta que un día una mujer, curiosa, empezó a buscar entre las casas del pueblo y se enteró de un rumor que había permanecido secreto, como sucedía casi siempre en las clases altas, en las que todos aquellos hechos que salían de lo normal o que no eran muy lindos de ser contados quedaban en la oscuridad. Aparentemente el rumor decía que los Mordrake habían tenido 2 hijos y uno de ellos había muerto de manera misteriosa y nunca más se había hablado del tema. Un hermano que su familia, dice, no había querido reconocer. Entonces empezaron a creer o empezaron a entender las reacciones de Edward. Decían, estará discutiendo con su hermano muerto. Esto estremeció a los parroquianos del lugar porque indudablemente cuando lo veían hablando solo no podían dejar de imaginar que él estaba hablando con el espectro de su hermano muerto. Con el espectro de un hermano que además aparentemente lo perseguía sol y sombra porque no había noche en la que Edward no se emborrachara en ese bar. El tiempo fue pasando, la imagen de él se fue deteriorando y una noche, como siempre, con su gabardina negra, rechaza cualquier tipo de compañía y se va a su mesa, pero esta vez con un dramatismo y una infelicidad exacerbados. Pero esta vez empezó a beber mucho más y a gritar mucho más y a suplicarle a su aparente hermano que lo dejara en paz, que ya no más, que no lo torturara. Y bebió, bebió y lloró hasta el punto en que la bebida lo venció. Y cayó literalmente desmayado sobre la mesa. Cayó el vaso de ginebra que se hizo añicos contra el piso y sus brazos quedaron inmóviles. ¿Qué hacer con un chico de la realeza, de tal linaje, que cayó desmayado en un bar? Si hubiera sido cualquier otro borracho lo hubieran dejado ahí, pero era raro eso. Entonces los parroquianos se miraron sin saber qué hacer y una vez más fue esta joven, la hija del dueño, que se acercó lentamente a recoger los cristales del suelo. Pero estando allí, inclinada cerca a Edward, ella logró escuchar un susurro. La joven camarera escuchó unos susurros. Aquello era muy extraño. Edward estaba desmayado en la mesa y no era él quien hablaba. Entonces, ¿a quién pertenecían aquellos murmullos? Ella estaba a punto de descubrir al hermano siniestro de Edward Mordrake.
era claro, era un ruido extraño. Así que miró a Edward, pero era imposible, estaba perdido en el alcohol. Pero se acercó mucho más y aún se sorprendió mucho más al descubrir que aquel susurro se daba al mismo tiempo mientras parte de su cabello sobre su nuca se movía, al mismo ritmo del susurro. Ella se acerca a Edward, le levanta el pelo y se echa para atrás. No podía creer lo que estaba viendo. En la nuca de Edward estaba el rostro de su hermano. La imagen que vio aquella joven fue aterradora. Inclusive cuentan que fue la última imagen que vio, que terminó loca al no comprender lo que estaba viendo. Justo en la nuca de Edward se podía ver sobre su piel un rostro. Era una cara, un rostro horrible que estaba en la nuca de Edward, que seguía hablando en murmullo. Esa fue la última noche que lo vieron. La naturaleza, dentro de sus caprichos, ha concebido hermanos siameses de todo tipo. Muchos de ellos unidos de las maneras más espantosas. Para la medicina, la historia de Edward Mordrake representa un caso de diprosopia, un fenómeno tan extraño que se conocen tan solo 35 casos documentados en todo el mundo desde el año 1885. Este es uno de los casos más siniestros dentro de estas malformaciones congénitas. Y no solo por el detalle de que se trataba de un rostro parásito en su nuca, sino porque, según cuentan, lo que para muchos era un susurro casi inaudible, para Edward era una voz clara. Una voz que le susurraba cosas perturbadoras, cosas que según su propia descripción solo podían existir en el mismísimo infierno. Según cuentan la mayoría de las versiones, el rostro tras la cabeza de Edward daba signos de una inteligencia maligna. Dicen que cuando el joven lloraba desconsoladamente, el rostro que anidaba en su nuca se reía. También cuentan que podía seguir con la mirada a una persona desde que entraba a una habitación hasta que salía de ella. Esta cara realmente era lo que se llamaría un hermano parasitario, es decir, alguien que no pudo desarrollarse como hermano, ¿no? Y quedó solamente esa parte. Esa cara es el hermano de Edward, el hermano parasitario, o sea, es solamente eso, ese detalle que estaba ahí. Él decía que esa cara no solamente lo perseguía porque era una deformidad, sino que él decía que a medida que pasaba el tiempo, cada vez más, decía que esta cara le hablaba, es decir, le transmitía pensamientos, le decía cosas permanentemente y cada vez más, no lo dejaba dormir. Él quería dormirse y esta cara o este rostro que no hablaba para la gente, pero le decía cosas, le decía permanentemente cosas y las cosas más horribles que se puedan decir, más siniestras. Y él decía, por favor, o a los mejores médicos, por favor, no se puede hacer nada con esto, no me pueden sacar a este monstruo que tengo, esta maldición que tengo encima. Y los médicos, los mejores médicos de Inglaterra, él tenía para pagarlos, decían, no, si hacemos algo así, es un asesinato, morís, no se puede. Debe ser muy difícil imaginar lo que este chico sufrió al punto que en determinado momento dijo basta. Dijo basta y en ese momento, a los 23 años,
decidió terminar con su vida. Hay varias versiones. Y acá las versiones difieren. En muchos aspectos, pero el final es el mismo. El final es el peor final que uno puede imaginarse, que es el suicidio de Edward. Algunos dicen que se dio un tiro en el pecho, otros que se ahorcó, otros que tomó veneno, pero todos coinciden en un mismo final. Y eso es lo más trágico o más siniestro, diría yo. Lo cierto es que fue la única solución que encontró para darle fin a esos susurros atormentadores que no lo dejaban en paz nunca. Cuando lo encuentran a Edward, lo encuentran con un rictus de amargura, de horror, de insatisfacción, pero su otra cara la encontraron con un gesto de satisfacción, un gesto de decir, bueno, te gané, ya te vencí, te dominé hasta el final. Hay una nota que él dejó antes de suicidarse. Una carta escrita por Edward pidiendo que algún cirujano le saque a su hermano de encima. Quizá con el temor de que, aún muerto, continuara torturándolo con esos susurros siniestros. Y también pedía que no se lo enterrara en un cementerio, que se lo enterrara en un campo baldío y sin lápida. Tal era la sensación de no pertenecer a este mundo, de tener una naturaleza extraña, que a pesar de la alcurnia de su apellido, prefería ser olvidado. Y que una vez que los entierren, a él lo entierren en una fosa sin nombre y que su hermano esté lejos. Tom Waits, un cantautor estadounidense muy conocido, también se sintió movilizado por esta historia y escribió una canción que se llama Pobre Edward, en la que relata el padecimiento de este joven. Y la canción dice más o menos: ¿has oído lo que dicen de Edward? Detrás de su cabeza tiene otra cara. La cara puede llorar, la cara puede reír. Era su hermano diabólico, que le susurraba en las noches las historias del infierno. El caso de Edward lo tenía todo. Tenía, digamos, dinero, tenía habilidades, tenía sensibilidad para las cosas, tenía acceso a todo, pero era un tipo infeliz por este tema, ¿no? Ese pequeño detalle que le complicó la vida. Esta historia estremece a cualquiera, sobre todo por el vínculo que uno tiene con un hermano. Un vínculo que es amoroso y que uno nunca puede imaginar que puede llegar a ser tan perverso, tan torturante, que implique el deseo de morir, la muerte. ¿Cómo pensás que eran los días de Edward? Lo más parecido a una pesadilla estando despierto. Una voz que te está gritando todo el tiempo y que nadie escucha y que vos solo la oís. Y que encima es la voz de tu hermano. Debe haber sido doloroso, triste, y siniestro. Además de solicitar la extirpación de su hermano siniestro, otra de las cosas que Edward Mordrake pidió en aquella carta que escribió antes de suicidarse fue que no sepulten su cuerpo en un cementerio. Pidió expresamente que lo enterraran en un terreno baldío, más precisamente en una tumba sin lápida. Conocedor de su extraña naturaleza, Edward no se sentía parte de este mundo y quería ser olvidado. Pero hay algo que no tuvo en cuenta, y es que estas historias, al igual que el rostro que llevaba en su nuca, no pueden callarse. Una vez que las descubrimos, ellas siguen sonando una y otra vez con el tono inconfundible de las voces anónimas.